Pregunta número 5. La pregunta 5 dice así. Una argumentación judicial estereotipada afecta fundamentalmente ciertos principios y derechos del ordenamiento jurídico. Marque la respuesta incorrecta. Ajá, aquí cuidado, ¿no? Cuidado aquí. Yo les he estado dando o les voy a dar, en la medida en que avance la clase, algunas recomendaciones para poder enfrentar el examen. Hace unos minutos les decía que presten atención al enunciado o a la afirmación de las opciones, porque palabras como exclusivamente, solo, nunca, son palabras a las que le debemos prestar especial atención. Aquí, por ejemplo, lo que hay que hacer es prestar especial atención a que en la pregunta 5 lo que se nos pide es que identifiquemos la respuesta incorrecta. Ojo, esto es clave. En la pregunta número 5 debemos identificar la respuesta incorrecta. Esto, repito, es muy importante porque, vamos, el ser humano, doctoras y doctores, es un animal de hábitos. ¿Y por qué digo que somos un animal de hábitos? Nuestro hábito, cuando enfrentamos una pregunta de opción múltiple, nuestro cerebro está programado por hábito, por costumbre, a buscar la respuesta correcta. Estamos programados para que en las preguntas de opción múltiple normalmente se nos va a pedir que identifiquemos la respuesta correcta. Pero aquí en la pregunta número 5, ojo, se nos está pidiendo que identifiquemos la respuesta incorrecta. Incorrecta. Entonces, ahí va mi comentario justamente, por ejemplo, mi querido doctor Calderón y mi querida doctora Paloma. Cuidado, presten atención. Nos están pidiendo que identifiquemos la respuesta incorrecta. No identificar la respuesta correcta. ¿Bien? Y lo digo porque vamos ahora a evaluar cada opción para ver cuál es la incorrecta. Ojo, la incorrecta. Primero, podríamos decir que la argumentación judicial estereotipada viola el principio de proscripción de la impunidad. Diríamos que sí. Y esto se los voy a explicar rápidamente. A ver, para que se entienda lo del principio de no impunidad. Voy a explicarles, vamos a la pizarra porque la verdad es que con pizarrita yo tengo la costumbre de explicar de forma más ordenada, ¿no? Y así además les sirve a ustedes para tomar nota. Les voy a explicar, doctoras y doctores, la relación entre valores, principios y derechos para que tengan más información que les permita enfrentar una pregunta de este tipo. ¿Bien? Les voy a explicar la diferencia entre principios, o la relación, mejor dicho, entre principios. Perdón, retrocedo. Antes que los principios, vamos a partir de valores, principios y derechos. ¿De acuerdo? Vamos a establecer esta relación entre valores, principios y derechos. ¿Bien? Por ejemplo, ya para que se entienda la relación, podríamos decir que un valor constitucionalmente relevante y que de hecho es uno de los fines por los cuales le hemos dado poder al Estado, podríamos decir que es el valor justicia. ¿Correcto? El valor justicia. Si estamos de acuerdo todas y todos que la justicia es un valor, ahora nos vamos a preguntar, ¿qué principios necesitamos? Bien, ¿qué principios necesitamos para satisfacer, para atender el valor justicia? Por ejemplo, para atender el valor justicia, un principio clave sería el principio de independencia. ¿Por qué el principio de independencia? Porque para que una decisión satisfaga el valor justicia, no debería ser producto de la orden de alguien, porque entonces quien está impartiendo justicia no es propiamente la autoridad, sino la que le ha dado el mandato de cómo resolver.
Otro principio que ayudaría a atender el valor justicia es el principio de imparcialidad. Y es que si entendemos que la justicia como valor debe ser atendido independientemente de consideraciones personales con las partes o con lo que va a ser objeto de discusión en el proceso, entiendo que para que una decisión sea justa no debe ser producto de la vinculación, simpatía o cercanía que tenga la autoridad que va a tomar decisión con las partes o con los objetos del proceso. Mientras haya imparcialidad, satisfacemos el valor justicia. Mientras haya independencia, satisfacemos el valor justicia. Otro principio, por ejemplo, que podríamos sostener para satisfacer el valor justicia es el principio de no impunidad. ¿Por qué el principio de no impunidad? Porque la idea de atender el valor justicia es que cuando hayan conductas que consideremos contrarias a ese valor, el Estado, vía su sistema de justicia, debería ser capaz de sancionar, corregir esas conductas que contradicen el valor justicia. No podríamos satisfacer el valor justicia si a pesar de que hay conductas que entendemos como injustas porque violan el ordenamiento jurídico, violan derechos, igual la autoridad no toma esa decisión de sanción, no toma esa decisión de corrección. Dicho esto, entonces, como pueden ver, de los valores nos proyectamos a nivel de principios y los principios se proyectan en derechos. ¿Cómo así? Si entiendo que para atender el valor justicia, las conductas que se consideren, se presuman contrarias al ordenamiento jurídico deben ser valoradas y eventualmente castigadas por la autoridad pública, un juez, por ejemplo, necesito tener la facultad que me permita poner en conocimiento de ese juez aquella situación que considero que es injusta para mí. Si no, ¿cómo es que la autoridad va a poder atender el valor justicia si no tenemos el camino para llegar a esa autoridad y poner en su conocimiento esa situación, ese caso que desde nuestra perspectiva no es justo, no corresponde al valor justicia? Producto entonces del valor, hemos derivado principios y de estos principios podríamos derivar, por ejemplo, un derecho fundamental, que es el derecho a la tutela judicial efectiva. Entonces, si hacemos esta lógica de ingeniería inversa, vamos a hacer las cosas al revés. Nosotros tenemos el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva, producto del cual vamos a poder poner en conocimiento de las autoridades facultadas por el Estado para sancionar conductas que consideremos contrarias al ordenamiento jurídico para de esa manera satisfacer el valor justicia. Es decir, accedemos a la justicia para poner en conocimiento de la autoridad aquellas conductas o situaciones que entendemos contrarias al ordenamiento jurídico para que la autoridad haga justicia, es decir, las sancione, es decir, las corrija. Ahora, en la pregunta se hace referencia a lo que se conoce como argumentación judicial estereotipada. ¿Qué cosa es una argumentación judicial estereotipada? Pues una argumentación judicial estereotipada es una argumentación judicial que parte de un prejuicio, parte de una valoración ex ante. Bien, parte de una valoración ex ante. Es decir, el estereotipo supone una preconcepción de la autoridad que consciente o inconscientemente va a proyectar al momento de tomar decisión. Y como es una preconcepción, es un prejuicio, bien, o puede ser un sesgo, resulta que la decisión judicial no va a ser imparcial, porque producto de ese estereotipo, de ese prejuicio, ya hay una perspectiva con la que la autoridad va a tomar esa decisión. Pero esa perspectiva no es producto de lo que ha ocurrido en el caso, en el proceso. Es producto de un estereotipo que tiene consciente o inconscientemente la autoridad arraigada. Entonces, una argumentación estereotipada contraviene el principio de imparcialidad. Una argumentación judicial estereotipada vulnera
el principio de no impunidad. ¿Por qué? Porque producto del estereotipo o prejuicio, la autoridad judicial podría razonar y entender que por las características de la persona preconcebidas que tiene la autoridad, lo que para otros sería una infracción sancionable, dadas esas características y la preconcepción que la autoridad tiene de las mismas, consideraría que no es sancionable. Por lo tanto, terminaría vulnerando el principio de no impunidad. Y por si esto no fuera suficiente, argumentar a nivel de estereotipos viola el principio de igualdad y no discriminación, porque la autoridad judicial se estaría aproximando al razonamiento y evaluación del caso producto de una preconcepción atribuida a las características o condiciones particulares de una de las partes, como queda entonces el principio de igualdad y no discriminación en el ámbito procesal. Bien, entonces, dicho esto, proscripción de la impunidad es no impunidad. Claro, proscripción es prohibición de la impunidad, correcto. Entonces, dicho esto, planteados entonces el esquema, volvemos a la pregunta. Bien, entonces, resulta entonces que de las 4 opciones que tenemos a la vista y a la luz de la explicación que hemos dado, efectivamente, mi querida doctora Paloma, correcto, la alternativa, como han señalado también varios colegas, están en lo correcto. La respuesta correcta es la alternativa D. ¿Por qué la alternativa D? Porque alude a que el valor justicia que acabamos de explicar se valore a partir de lo que la ley determina. Y el problema de la alternativa D es que una cosa es la justicia conforme a ley y otra cosa es la justicia conforme a los principios, conforme de hecho acabamos de explicar. De esa razón, o por esa razón, perdón, precisamente como han señalado con muy buen criterio ustedes, la alternativa correcta en la pregunta número 5 sería la alternativa D, el principio de justicia legal. Muy bien.